Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo de vectores. Un vector es un ente matemático, como el punto, la recta o el plano, y se representa mediante un segmento de recta orientado, es decir, una flecha. Sí, los vectores los representamos mediante flechas. Ahí tenemos al vector A, al vector B y al vector C. Para indicar que se trata de vectores, colocamos una flechita arriba de A, de B y de C. ¡Excelente! Un vector tiene tres elementos imprescindibles que vamos a estudiar una y otra vez. ¿Cuáles son? Son módulo, dirección y sentido. No lo olvides, módulo, dirección y sentido. El módulo es el tamaño o longitud del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud que representa. En un ratito más hablaremos de magnitudes, pero recuerda que el módulo es el tamaño o longitud del vector. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro vector A que tiene un módulo de 10 unidades. Para indicar que estamos hablando del módulo, colocamos a nuestro vector A dentro de dos barritas, aunque en algunos libros encontrarás que el módulo lo representan mediante el vector dentro de dos barritas a la izquierda y dos barritas a la derecha. Pero es lo mismo, están hablando del módulo del vector. Aquí en ambos casos nos indican que el módulo del vector A es de 10 unidades. El segundo elemento es la dirección. La dirección es la línea de acción del vector y su orientación en el plano cartesiano queda definida mediante el ángulo θ, que es el ángulo formado entre la parte positiva del eje X, entre el semieje X positivo y nuestro vector. Ojo que este ángulo θ siempre se va a medir en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario al sentido de giro de las agujas del reloj. Ahí tenemos a nuestro vector A que tiene un módulo de 10 unidades. Y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ de 53 grados. Ahora vamos a colocar al vector B que tiene un módulo de 10 unidades y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ que tiene un valor ahora de 30 grados. A y B, el vector A y el vector B, tienen el mismo módulo, pero diferentes direcciones. Ya hemos estudiado módulo, ya hemos estudiado dirección y nos falta solamente el sentido. El sentido se representa gráficamente mediante una cabeza de flecha y nos indica hacia qué lado de la dirección o línea de acción actúa el vector. Sí, ahí tenemos representado gráficamente al sentido del vector A mediante la cabeza de una flecha. Hasta aquí vamos más o menos bien, pero estoy seguro que muchos se preguntarán: ¿y para qué sirve eso de los vectores si en mi vida los he visto? Y para ello tenemos que recordar un video que habíamos visto al inicio de nuestro curso de física, el video de magnitudes. Una magnitud es todo aquello que se puede medir y por supuesto en el mundo hay muchísimas cosas que se pueden medir. Podríamos medir, por ejemplo, la longitud o distancia que existe entre mi casa y el parque utilizando Google Maps y es de 99 metros. Podríamos medir utilizando una balanza la masa de esta pepota de oro, que es de 1 kilogramo. ¡Excelente! De acuerdo a su naturaleza, las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares, las primeras de ellas, las magnitudes escalares, se definen mediante un número, un valor y una unidad de medida. Un ejemplo de magnitud escalar, por ejemplo, el tiempo, sí. Podríamos medir la duración, el tiempo en promedio que duran los videos del canal de Matemóvil. Y estos tienen una duración, un promedio de tiempo de 15 minutos. Otro ejemplo de magnitud escalar, la temperatura. En mi ciudad, en la ciudad de Piura, al norte del Perú, la temperatura en el verano alcanza los 39 grados. Un verdadero infierno, ¿verdad? ¡Claro que sí! Además de las magnitudes escalares, también tenemos a las magnitudes vectoriales, que son aquellas que quedan definidas mediante un módulo, una dirección y un sentido. Son aquellas que para definirse necesitan módulo, dirección y sentido. Son ejemplos de magnitudes vectoriales, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Y es aquí donde radica la importancia de los vectores, porque nos permiten representar estas magnitudes vectoriales y gracias a ello muchos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Esa es la gran importancia de los vectores, pues nos permiten representar estas magnitudes vectoriales y con ello varios fenómenos físicos, muchísimos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos a un avión Boeing 737-300 y vamos a representar una magnitud vectorial. ¿Cuál? La velocidad de nuestro avión Boeing 737-300 durante el despegue. Vamos a representar esa velocidad y para ello vamos a utilizar un vector. Vamos a utilizar al vector V.
que durante el despegue tiene un módulo de 270 km por hora, rapidísimo, y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ de 17 grados. Y el sentido lo representamos gráficamente mediante esa cabeza de flecha. 3 elementos: módulo, dirección y sentido. Otro ejemplo de magnitud vectorial es la fuerza. Vamos a representar ahora la fuerza que ejerce la onda o resortera sobre el Angry Bird utilizando el vector F. Ese vector F tiene un módulo de 50 Newton y una dirección que queda definida mediante el ángulo θ que tiene un valor de 35 grados. El sentido lo vemos ahí representado mediante la cabeza de esa flecha. Módulo, dirección y sentido. Pero no vayas a apuntar en esta dirección. ¡No, no, 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 no! Vamos a trabajar ahora en GeoGebra. Por aquí tenemos a nuestro vector A representado con una flechita de color azul. Para indicar que se trata de un vector colocamos una rayita. Bueno, no hay flechita, si hubiera flechita sería mejor. Solamente hay rayita y listo. Aquí tenemos indicado el vector A. Según algunos libros también es válido colocar simplemente una rayita encima de A. Por aquí tenemos al módulo del vector A. Puedes utilizar cualquiera de estas 3 notaciones. Aquí en el canal utilizaremos la del centro. Puede ser el vector A dentro de 2 barritas a cada lado, el vector A dentro de una barrita a la izquierda, una a la derecha o simplemente la letra A. Si decides utilizar esta notación, no vayas a colocarle nada aquí encima de A. Si le colocas rayita o flechita, eso no sería el módulo del vector A, sería el vector A. Y por aquí vamos a colocar ahora la dirección o línea de acción de nuestro vector A. Y el valor del ángulo θ que define la orientación de la dirección en el plano cartesiano tiene un valor inicialmente de 53.1 grados. Ahí lo tenemos, muy bien. Vamos a analizar primero el módulo del vector A. Vamos a borrar el ángulo θ y también la línea de acción o dirección, ¿sí? En esta situación inicial, el módulo del vector A, el tamaño o longitud del vector A es de 10 unidades. Ayúdame, ¿qué es lo que va a pasar cuando disminuya el tamaño de la flecha que representa el vector A? Si disminuye el tamaño de la flecha, disminuye el módulo. ¿Sí? Inicialmente estaba en 10, ahora va por 7, 6, 5, 4. Mira cómo va cayendo el módulo conforme disminuye el tamaño de la flecha que representa al vector A. Ya va por 1. Vamos a regresar a nuestra situación inicial y vamos a ver qué es lo que sucede cuando aumenta el tamaño de la flecha que representa el vector A. ¿Qué es lo que va a pasar con el módulo? Inicialmente está en 10 unidades. Si aumentamos el tamaño de la flecha que representa al vector A, aumenta también el módulo. Ahí va, sube y 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 sube, ¿sí? Ya por 22 y sigue subiendo. Vamos a analizar ahora a nuestro ángulo θ. Ahí tenemos la dirección con líneas punteadas de color naranja y coloquemos aquí a nuestro ángulo θ, que es el ángulo que se forma entre el semieje positivo de las X, muy bien, y el vector. Ahí lo tenemos. Borremos el módulo para que no nos desconcentre. ¿Dónde está? Por aquí está. Listo. Vamos a centrarnos ahora solamente en el ángulo θ que define la orientación de la dirección o línea de acción del vector en el plano cartesiano. Vamos a ir rotando nuestro vector y lo vamos a ir acercando al eje X y mira, va cayendo su valor. Está redondeado a un decimal, todo está redondeado a un decimal. El módulo también y aquí la dirección. Mira, el ángulo θ redondeado y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo hasta que llega a un valor de ¿cuánto? Mira, ¿podemos hacer que sea 0? ¿Cuándo va a ser 0? Ahí lo tenemos, llegó a 0. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. Ahí 0.1 está bastante cerquita del 0. Ahí está, mira. Ajá, ahí tenemos al valor del ángulo θ que tiene un valor de 0 grados. ¿Y eso cuándo va a pasar? Será cuando nuestro vector A esté ubicado sobre el mismo eje X apuntando a la derecha. En ese caso, el valor del ángulo θ será de 0 grados. Vamos a girar ahora nuestro vector A y vamos a hacer que caiga sobre el eje Y apuntando hacia arriba. ¿Cuánto será el valor del ángulo θ en ese caso? Ahí está, toma el valor de 90 grados. Por eso aquí GeoGebra nos señala un cuadradito. Señal de 90 grados, ángulo recto. Seguimos rotando nuestro vector A y mira cómo va aumentando el tamaño del ángulo θ. Aumenta y aumenta.
Hagamos que sea 180 grados, ¿se puede? Vamos a intentarlo. A ver, nos pasamos. Y listo. Por aquí nos salió entonces el valor del ángulo teta, un valor de 180 grados. Y si lo continuamos girando, vemos cómo sigue aumentando. Vamos a hacer llegar a 270. Ahí está en 270 grados. Cuando nuestro vector A está en la dirección vertical, pero apuntando hacia abajo. Continuamos y sigue aumentando. Vamos a hacer que llegue a 360, porque ahí se va a volver 0 grados otra vez. Mira, cuando se acerca a 360 se vuelve 0, otra vez 0 y otra vez empieza 1, 2, 3, 4 y sigue aumentando. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás la guía con muchísimos problemas de vectores. Vamos a resolver el problema número 1. Nos piden calcular el módulo del vector C usando el gráfico. Y aquí en el gráfico tenemos al vector C. Vamos a calcular su módulo, es decir, el tamaño o longitud de nuestro vector C. En el gráfico tenemos al plano cartesiano, que está formado por el eje X, eje horizontal o eje de las abscisas. Y por aquí tenemos al eje Y, eje vertical o eje de las ordenadas. El eje X con el eje Y se intersectan aquí en el origen de coordenadas. Y desde allí parte nuestro vector C. Parte desde el origen de coordenadas, viene la flecha por aquí y termina en este puntito, que tiene la ubicación 4.3. Los vectores, al igual que las vacas, tienen cabeza y tienen cola. El vector C tiene su cola aquí, en el origen de coordenadas, y su cabeza por aquí, que termina en la ubicación en el puntito 4.3. Tenemos que recordar siempre que los puntos en el plano cartesiano tienen un primer valor que es el valor en el eje X. En este caso, el valor para X es 4, el valor de la abscisa. Y el segundo valor corresponde al valor en el eje Y, o valor de la ordenada. El valor de X es 4 y el valor de Y es 3. Ajá, eso está bien. Verifiquemos en nuestro gráfico. El valor de X es 4. Bajamos y sí, coincide con X igual a 4. El valor de Y es 3. Desde este puntito vamos en busca del eje Y. ¿Y cuál es el valor para Y? 3. Muy bien. Estamos en la ubicación 4.3. El gráfico parece que está correcto. Todo bien por ahora. Nos piden calcular el módulo del vector C. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Para calcular el módulo de un vector, el truco es siempre el mismo y consiste en formar un triángulo rectángulo, nada más. Vamos a formar un triángulo rectángulo y vamos a partir desde el extremo de la cabeza de nuestro vector C. Desde este puntito 4.3 y vamos a trazar una línea vertical hasta tocar el eje X. Desde este puntito trazamos una línea vertical buscando intersectar el eje X. Desde aquí trazamos nuestra línea vertical hasta intersectar al eje X. Perfecto. ¿Y dónde lo intersectamos? En X igual a 4. Ajá, mira, el 4 que teníamos aquí está otra vez aquí. Vamos bien. Esta línea es una línea vertical y el eje X es una horizontal. ¿Cuál es el ángulo que se forma cuando se intersecta una línea vertical con una línea horizontal? Se forma un ángulo recto, un ángulo que tiene el valor de 90 grados. Y aquí está. Vamos a marcarlo con el cuadradito para señalar que en este rinconcito tenemos ahí un ángulo recto. Muy bien. Colocamos ahí el cuadradito y lo pintamos para marcar, para indicar que se trata de un ángulo recto. Excelente. Y ahora me vas a ayudar. ¿Cuál es la figura que se ha formado aquí que estamos pintando de color verde? ¿Se trata de un rombo? ¿Se trata de un círculo? ¿Se trata de un trapecio? ¿Qué figura es la que tenemos por aquí pintada de color verde? ¿Qué figura es? Tenemos un triángulo, pero no es cualquier triángulo, no, es un triángulo rectángulo, pues uno de sus ángulos internos tiene el valor de 90 grados. Aquí tenemos al ángulo recto, excelente. Y ahora, en el triángulo rectángulo que hemos formado, ¿qué es lo importante? Lo importante en el triángulo rectángulo es que podemos aplicar un teorema que hemos visto una y otra vez. ¿Y cuál es ese teorema? Es el teorema de Pitágoras. Y estoy seguro que tú ya lo conoces. ¿Qué era lo que nos decía el teorema de Pitágoras? Nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¡Excelente!
Hipotenusa al cuadrado es igual a primer cateto al cuadrado más segundo cateto al cuadrado. Vamos a aplicarlo en el triángulo rectángulo que se ha formado. ¿Cuáles son los lados de este triángulo rectángulo? Por aquí tenemos un lado de color azul, es uno de los catetos. Por aquí tenemos otro de los catetos de color negro, que va desde el origen de coordenadas hasta este puntito de la intersección. Vamos a marcarlo con líneas punteadas de color negro para que se vea mejor. Ahí lo tenemos, viene y termina aquí en la intersección de la línea azul con el eje X. Muy bien. Y por aquí tenemos a la hipotenusa. Esos son los tres lados. Un cateto, otro cateto y la hipotenusa. La hipotenusa recuerda que siempre se opone al ángulo recto. Necesitamos, para poder aplicar nuestro teorema de Pitágoras, las medidas de los lados del triángulo. Empecemos con uno de los catetos. ¿Cuál? Empecemos con este cateto de aquí, que está con líneas punteadas de color negro. ¿Cuál es su medida? Ajá, ayúdame. ¿Cuál es la medida de este cateto que tenemos por aquí, con líneas punteadas de color negro? Va desde el origen de coordenadas hasta este puntito de intersección. ¿Cuánto mide ese cateto? Mide 1, 2, 3 y 4 unidades. Vamos a indicarlo. 1, 2, 3 y 4 unidades. Borremos esto y lo vamos a marcar. Tenemos ahí la medida de ese primer cateto que está de color negro. Tiene una medida de 4 unidades. Muy bien. Lo marcamos bien. Y listo, ya tenemos la medida de nuestro primer cateto. Mira, estas 4 unidades coinciden con este 4 de aquí. Pues en este caso nuestro vector está partiendo del origen de coordenadas. Excelente. Vamos ahora con la medida del otro cateto, el cateto de color azul. Para ello, desde este puntito donde termina la cabeza del vector C, vamos a trazar una línea horizontal en busca del eje Y. Desde este puntito vamos a trazar una línea horizontal, vamos a trabajar ahora con el color negro, en busca del eje Y. Venimos entonces desde este puntito, y trazamos nuestra línea horizontal buscando al eje Y. Y ya está, mira, ¿dónde hemos intersectado al eje Y? En este valor de Y igual a 3. Aquí coincide, nuestro gráfico es correcto. Y ahora vamos a determinar la medida del segmento que se origina desde este puntito de intersección hasta el origen de coordenadas. ¿Cuánto mide el segmento que va desde este puntito de intersección hasta el origen de coordenadas? O desde el origen de coordenadas hasta este puntito. ¿Cuál es el valor? Ayúdame. 1, 2 y 3 unidades. Desde el origen de coordenadas hasta este puntito se origina un segmento que tiene una medida de 1, 2 y 3 unidades. Vamos a indicarlo por aquí. Borremos estos valores. Ya sabemos que lo importante es aquí la medida de este segmento. ¿Y cuál es la medida de ese segmento? Es de 3 unidades. Ahí está. Ese segmento que tenemos ahí de color negro, vamos a trasladarlo hacia acá, porque va a ser la medida del cateto que se encuentra de color azul. ¿Cuál es la medida del cateto de color azul? Las mismas 3 unidades, pero aquí, trasladadas. La medida del cateto de color azul es de 3 unidades. ¡Qué emoción! Mira, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a marcar que la medida del cateto de color azul es de 3 unidades. Y ya casi que estamos listos para aplicar el teorema de Pitágoras. Ya tenemos las medidas de los dos catetos. 4 por aquí, 3 por acá. ¿Qué nos falta? Cateto, nos falta la hipotenusa. ¿Y a quién tenemos en la hipotenusa? A la hipotenusa tenemos al vector C, ubicado sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál sería la medida de la hipotenusa? Si la hipotenusa la tenemos ahí, tenemos al vector C sobre la hipotenusa, la medida de la hipotenusa será la medida del vector C, el tamaño o longitud del vector C. Es decir, su módulo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos a nuestro vector C sobre la hipotenusa. ¿Cuál va a ser la medida de esa hipotenusa? La medida del vector C, el módulo del vector C. Y por supuesto, para indicar que estamos hablando del módulo del vector C, ¿qué hacemos con el vector C? Colocamos al vector C dentro de 2 barritas. Una barrita a la izquierda y una barrita a la derecha. Y ahí tenemos al módulo, al tamaño o longitud del vector C, que es justo lo que queremos calcular. Por aquí indicamos que va a representar el módulo del vector C a nuestra hipotenusa. Muy bien. Y ya tenemos nuestro gráfico completísimo. Excelente. Ahora sí,
Cateto, cateto, hipotenusa. Ya tenemos todos los elementos. Vamos a aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Empezamos con la hipotenusa elevada al cuadrado. ¿A quién tenemos en la hipotenusa? ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? Es el módulo del vector c. Es decir, nuestro vector c dentro de dos barritas. Y no me puedo olvidar que está elevado a la ¿cuánto? Está elevado al cuadrado. Vamos a colocar aquí al vector c dentro de dos barritas, un poco torcidas, pero ahí están elevadas al cuadrado. Y esto va a ser primer cateto de color negro. ¿Cuánto es su medida? 4. Lo colocamos el 4 por aquí y lo elevamos al cuadrado. Más, medida del segundo cateto. ¿Cuánto es la medida del segundo cateto? 3 unidades. La colocamos por aquí y la elevamos al cuadrado. Vamos a tener entonces por aquí al módulo del vector c. ¿Y qué vamos a hacer con este cuadrado? Lo vamos a pasar al segundo miembro y va a pasar como raíz cuadrada. Vamos a tener aquí la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Muy bien. Módulo del vector c va a ser igual a ¿cuánto? 4 al cuadrado, eso sería 16 más 3 al cuadrado, 9. Por aquí vamos a tener que el módulo del vector c va a ser igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada, seguimos con la raíz cuadrada de 16 más 9, eso es 25. Finalmente, el módulo del vector c, ayúdame, ¿cuánto va a ser? Raíz cuadrada de 25, eso es 5, y ya está. Si queremos las unidades, no estamos trabajando con metros, ni con centímetros, ni con newton. Simplemente colocamos la U de unidades. El módulo del vector c es de 5 unidades y ya tenemos la respuesta. Ahí tenemos al módulo del vector c. Mucha atención. Como muchos saben, pues esta ecuación podría tener, al ser una cuadrática, dos soluciones. Sin embargo, aquí solo tomamos la solución positiva, 5 unidades positiva, pues necesitamos el tamaño, la longitud del vector c. Y el tamaño y la longitud no puede ser negativa. Solo nos quedamos con la solución positiva. Recuerda, el truco para encontrar el módulo de un vector es formar un triángulo rectángulo, como hemos hecho en estos casos. Problema número 2 de la guía de ejercicios. Nos piden calcular el módulo y la dirección del vector v a partir del gráfico. Aquí en el gráfico tenemos ya a nuestro vector v, que va desde el origen de coordenadas y termina aquí en la ubicación 2 raíz de 3. Este problema ya es un poquito más complicado que el anterior, pues no solamente vamos a encontrar el módulo, sino también la dirección. Empecemos con el módulo. Ya sabemos cómo va. Tenemos que formar nuestro triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo siempre podremos aplicar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para dibujar nuestro triángulo rectángulo vamos a partir desde aquí, desde el extremo del vector v, que se encuentra en 2 raíz de 3. No hay que olvidarnos que el primer valor es el valor de la x para este par ordenado, el valor de la abscisa. Y el segundo valor es el valor de la y para este par ordenado, o valor de la ordenada, 2 raíz de 3. Desde ese puntito vamos a trazar una línea vertical hasta intersectar al eje x. Y así vamos a formar nuestro triángulo rectángulo. Desde este puntito trazamos una línea vertical hasta intersectar al eje X. Viene por aquí nuestra línea y listo. Intersectamos ya al eje X. ¿Dónde? Aquí. En X igual a 2. Mira, ahí está la intersección en X igual a 2. Este 2 coincide con este 2, por lo cual nuestra ubicación, la ubicación de este puntito, era correcta. 2 para X. Perfecto. Ahora, esa línea de color azul es una línea vertical y el eje X es una línea horizontal, vertical y horizontal. ¿Qué ángulo se va a formar aquí en la intersección de esas dos líneas? Cuando se intersecta una línea vertical con una línea horizontal, se va a formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Y por qué es importante? Vamos a marcar aquí nuestro ángulo de 90 grados. Muy bien. Y ahora, ¿qué figura tenemos ya formada por aquí de color verde? Ahí tenemos a nuestro triángulo, ¿verdad? Y no es cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Uno de sus ángulos internos tiene el valor de 90 grados. Busquemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque ya tenemos a nuestro triángulo rectángulo. En el teorema de Pitágoras aparece la hipotenusa y los dos catetos. Muy bien, los tres lados del triángulo.
¿Cuáles son los catetos de este triángulo? Tenemos por aquí al cateto de color negro con líneas punteadas. Vamos a marcarlo. Ahí tenemos un primer cateto de color negro. Por aquí un segundo cateto de color azul. Y por aquí la hipotenusa. El vector V está sobre la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre se va a oponer al ángulo recto. Y es el lado más grande del triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las medidas de los lados de nuestro triángulo rectángulo? Este cateto de aquí, el cateto que está con líneas de color negro, líneas punteadas. ¿Cuál es la medida de ese cateto? Tiene una medida de 1 y 2 unidades. Vamos a marcarlo. Sí, tiene una medida de 1 y 2 unidades. Vamos a señalarlo porque también nos será de mucha utilidad al momento de calcular la dirección del vector V. Y marcamos ahí el primer cateto que tiene una medida de 2 unidades. Mira que este 2 coincide con este 2 de aquí, pues nuestro vector está partiendo desde el origen de coordenadas y termina aquí en un extremo del primer cuadrante. Excelente. 2 y 2. Muy bien. Ahora vamos a calcular la medida del otro cateto, del cateto de color azul. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya no es tan sencillo, mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular la medida de ese cateto de color azul? Desde este puntito, vamos a trazar una línea horizontal hasta intersectar al eje Y. Trazamos ahí nuestra línea horizontal y ya hemos intersectado al eje Y en este puntito. Ahora, ¿qué valor vamos a tener aquí? Ya no cayó sobre un valor exacto, no cayó sobre el 3, no cayó sobre el 4. Está a la mitad entre el 3 y el 4, un poquito más abajo. Uy, ¿y qué valor tenemos aquí? ¿Cómo sabemos qué valor tenemos ahí? Aquí tenemos el valor de Y para este puntito es 2 raíz de 3. Si lo traemos hasta aquí, aquí vamos a tener el 2 raíz de 3, ¿sí? Que es un poquito menos de 3,5. Es 3,464, más o menos, ¿sí? 2 raíz de 3 es 3,464 y algunos decimales más. Yo lo comprobé hace un ratito en la calculadora. Entonces, ¿qué valor tenemos aquí? El 2 raíz de 3. ¿De dónde viene? De aquí, de la ubicación de este puntito. Aquí tenemos al par ordenado 2 para X y 2 raíz de 3 para Y. Si traemos la línea por aquí, vamos a intersectar al eje Y en 2 raíz de 3. ¿Cuál va a ser entonces la medida del segmento que va desde este puntito de intersección hasta el origen de coordenadas? Desde el origen de coordenadas hasta ese puntito de intersección. ¿Cuál es la medida de este segmento? La medida de ese segmento es de ¿cuánto? Aquí está 1, 2, 3, 2 raíz de 3 unidades. Contamos. 1, 2, 3, 2 raíz de 3 unidades. 2 raíz de 3 es un valor que se encuentra entre 3 y 4. Marquemos, por supuesto, por aquí la medida de este segmento. Borramos el 2 raíz de 3. Ya sabemos que cae ahí. Lo podemos colocar aquí, a un costadito. Muy bien. Y ahora sí, colocamos la medida de nuestro segmento. ¿Cuánto es? 2 raíz de 3, ¿verdad? Muy bien. Vamos a colocarlo entonces por aquí. 2 raíz de 3. Y ese 2 raíz de 3, este segmento, lo vamos a traer por aquí, porque coincide con la medida del cateto de color azul. ¡Perfecto! Yo sé que tú puedes hacerlo mucho más rápido que yo. Vamos a traerlo por aquí. Ups, va a chocar ahí un poquito, no importa. Lo traemos, muy bien, por aquí. Y listo, ahí tenemos ya la medida del cateto de color azul. 2 raíz de 3. Y en la hipotenusa, ¿a quién tenemos? El vector V se encuentra sobre la hipotenusa. Si esta es la hipotenusa, ¿cuál es su medida? Es el módulo del vector V. Para señalar que estamos trabajando con el módulo del vector V, colocamos al vector V dentro de 2 barritas y listo. Ahora sí, ahí tenemos al vector V y su módulo. Vamos a indicar que la hipotenusa tiene el módulo ¿de quién? El módulo del vector V. Excelente, excelente. Yo creo que ya se va entendiendo, ¿verdad? Y ahora sí aplicamos nuestro teorema de Pitágoras. ¿A quién tenemos en la hipotenusa? ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? Es el módulo, ojo, del vector V elevada al cuadrado. Va a ser igual a medida del primer cateto al cuadrado.
Este cateto de aquí tiene una medida de 2 unidades. Colocamos ahí la medida de 2 unidades elevada al cuadrado. Más, segundo cateto, lo tenemos por aquí. 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. Ahora vamos a despejar el módulo del vector v. Perfecto. Este 2 pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Y tendríamos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Y ahora viene 2 raíz de 3 al cuadrado. Ojo, este 2 raíz de 3 al cuadrado va a afectar tanto al 2 como a la raíz de 3. Coloquemos el 2 al cuadrado y la raíz de 3 también al cuadrado, pero ahora separados. Este exponente 2 afecta tanto al 2 como a la raíz de 3. Colocamos el 2 al cuadrado y la raíz de 3 al cuadrado. Por aquí vamos a tener el módulo del vector v, va a ser igual a 4 más, dentro de la raíz cuadrada, 2 al cuadrado, eso sería 4. Y por aquí, raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto sería eso? Este 2 se va a simplificar, este exponente 2 se va a simplificar con la raíz. Simplemente nos quedaría 3. Excelente. Por aquí vamos a tener que el módulo del vector v va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 4 por 3, eso es 12. Módulo del vector v va a ser igual a raíz cuadrada de 4 más 12, eso sería 16. Y por aquí, módulo del vector v va a ser igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 16, eso sería simplemente 4. Y listo, ya tenemos al módulo del vector v. Si necesitamos las unidades, le colocamos simplemente la u de unidades. Y listo ya el módulo. Y ya tenemos por aquí el módulo del vector v, que es de 4 unidades. Vamos ahora a definir la dirección. La dirección es la línea de acción del vector. Aquí tenemos a nuestro vector v de color rojo y vamos a trazar su línea de acción. Perfecto, espero que me quede más o menos decente. Y ahí está, muy bien, prolongando ambos lados nuestro vector. Y ahí tenemos la línea de acción del vector v. Un poquito cortada, pero ahí está. La dirección es la línea de acción del vector y su orientación en el plano cartesiano queda definida por el ángulo que se forma entre la parte positiva del eje X, entre el semieje X positivo y el vector. A este ángulo lo vamos a llamar θ, ¿sí? Entonces, la orientación de la dirección o línea de acción del vector queda definida por el ángulo que se forma entre la parte positiva del eje X y el vector, siempre yendo en sentido antihorario. A ese ángulo lo llamaremos θ. Tú puedes ponerle cualquier otro nombre si quieres. Entonces vamos a colocar aquí a nuestro angulito θ, que define la orientación de la dirección. Muy bien, ahí ya tenemos a nuestro ángulo θ. Vamos a calcular su valor y para ello necesitamos las razones trigonométricas. Yo sé que muchos de ustedes aún no han llevado el curso de trigonometría. Por eso hemos preparado un pequeño video de introducción a trigonometría que lo encontrarás de ese ladito. Pero no te asustes, no es nada complicado. Las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? Vamos a escribir por aquí una palabra mágica que me ayuda a recordar la fórmula de las 3 principales razones trigonométricas. ¿Cuál era la palabra mágica? Yo sé que los que vieron el video de introducción se acuerdan. ¿Cuál era la palabra mágica? La palabra mágica es so, primera sílaba, so, termina con H, K, viene aquí la K, so, K, toa. Perfecto. Esta palabra mágica me da las fórmulas de las 3 razones trigonométricas principales. So, Ka, toa. S de seno, C de coseno y T de tangente. So, Ka, toa. C de casa no, C de coseno. Seno, coseno y tangente. Muy bien. Para encontrar el valor del ángulo θ que define la dirección, es más fácil hacerlo mediante la tangente. La tangente la sacamos de aquí, de la toa. ¿Y cuál es la fórmula? Mira, S es seno, C es coseno y T es tangente. ¿Pero qué es O, qué es A y qué es H? O es la medida del cateto opuesto. A es la medida del cateto adyacente. Y H es la medida de la hipotenusa. Muy bien.
Cateto opuesto, la O. Cateto adyacente, la A. Y H es la hipotenusa. Hipotenusa con H. Si la escribes sin H, ahí sí ya no se malogró todo, ¿sí? Entonces, para definir el ángulo teta y encontrar su valor, es más fácil hacerlo con la tangente. Vamos a colocar entonces por aquí la tangente del ángulo teta. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula de la tangente? Aquí está, T de tangente. Ajá. Y ahora viene O entre A. O es la medida del cateto opuesto, dividido entre A, que es la medida del cateto adyacente. La tangente del ángulo teta será la medida del cateto opuesto al ángulo teta. ¿Quién se opone al ángulo teta? Este cateto de color azul. Dividido entre la medida del cateto adyacente. Adyacente es el que está al ladito del ángulo teta, que será este cateto que está aquí de color negro, ¿sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto al ángulo teta entre cateto adyacente. Cateto que está al ladito del ángulo teta. Medida del cateto opuesto al ángulo teta. ¿Cuánto es la medida de este cateto de color azul? Aquí la tenemos, 2 raíz de 3. Excelente. Dividido entre la medida del cateto adyacente. Cateto que está adyacente, al ladito del ángulo teta. ¿Cuánto es? Aquí está el cateto de color negro. 2 unidades. Por eso era tan importante hacer el gráfico y por eso nos demoramos ahí un poquito, ¿sí? Ahora aplicamos la 573. 2 y 2 se simplifican. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente la raíz de 3. Vamos a colocar ese resultado por aquí. Tangente de teta es igual a raíz de 3. Muy bien. ¿Y cómo encontramos el valor del ángulo teta? Hay varias formas. La primera forma es recurriendo a las tablas de razones trigonométricas de ángulos notables. Y vamos a colocar aquí la tablita de las razones trigonométricas de ángulos notables. En nuestra tablita de un lado tenemos a las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y de otro lado tenemos a los ángulos que pertenecen a los triángulos notables. Son nuestros ángulos notables. Perfecto. En nuestro caso, la tangente del ángulo teta es igual a raíz de 3, por eso vamos a centrarnos solamente en la fila de la tangente. Ahí tenemos a la fila de la tangente y vamos a buscar el valor de raíz de 3. ¿Lo encontramos? Ahí está. Tangente igual a raíz de 3. Esa raíz de 3, ¿a qué ángulo pertenece? Ojo, ahí viene la respuesta. Esa raíz de 3, ¿a qué ángulo pertenece? Pertenece al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo teta será igual a 60 grados. Y listo, ya tenemos la respuesta. El ángulo teta que define la orientación de la dirección o línea de acción de nuestro vector en el plano cartesiano tiene un valor de 60 grados. Para los que no les gusta la tabla, hay otra forma y es hacerlo mediante la calculadora. Vamos a colocarlo por aquí otra vez. Tangente del ángulo teta es igual a la raíz de 3 y vamos a encontrar el valor del ángulo teta mediante la calculadora. ¿Cómo lo hacemos? Teta va a ser igual a, colocamos aquí la función que viene en casi todas las calculadoras científicas, tangente a la menos 1, y aquí dentro colocamos el valor de la razón trigonométrica, que es raíz de 3. Perfecto. Colocamos esta función en nuestra calculadora, tangente menos 1 de raíz de 3. ¿Y qué valor nos da? Ajá, ahí está. 60 grados. Muy bien. Y de paso aprovechamos para comprobar nuestra respuesta. Así que vamos bien. Muy bien. Ya tenemos entonces al módulo del vector v, que es de 4 unidades. Coloquemos ahora la dirección que queda definida en el plano cartesiano por el ángulo teta, que tiene un valor de 60 grados. Aprovechamos para representar a nuestro vector v de otra manera, mediante el módulo y la dirección. ¿Cómo sería? Mira, esto es otra cosa, esto es algo nuevo, ¿Cómo representamos al vector v? Mediante su módulo y su dirección. Bien facilito. El vector v igual a, primero colocamos el módulo. ¿Cuánto es? 4 unidades. Y a continuación colocamos estas dos rayitas. Una rayita y otra rayita. Y aquí dentro de este cajoncito vamos a colocar el valor del ángulo teta, que es de 60 grados. El valor del ángulo que define la orientación de nuestra dirección o línea de acción. 60 grados. Y ahí lo tenemos. Vector v es igual a su módulo y su dirección. 4 unidades, 60 grados. Excelente. Más adelante aprenderemos algunas fórmulas para poder calcular el módulo de un vector y su dirección de una manera un poquito más rápida.
Pero para ello, antes necesitamos estudiar las componentes de un vector. Y ese video de las componentes rectangulares lo vas a encontrar de este ladito. Es de mucha importancia y nos permite resolver un montón de problemas. Hasta aquí vamos a llegar por ahora. Recuerda que todos los videos de vectores estarán de ese ladito. Y por supuesto no olvides suscribirte al canal, que vamos a tener un montón de videos más de física. Un saludo y suerte.